Nunca había visto tanto maricón reunido. Sabía que lo ibas a apreciar. Hola, buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa del Baile de los 41. Estamos muy contentos esta mañana de que nos estén acompañando. Para Cinépolis Distribución es un título muy importante que se va a estrenar el próximo 19 de noviembre, El Baile de los 41. A todos los compañeros que se están metiendo en este momento, les pedimos de favor que mantengan sus cámaras apagadas. Si nos apoyan, por favor, apagando sus cámaras. Compañero de primera fila, ¿nos apoya apagando su cámara, por favor? En primera fila. Gracias. Muy bien, pues en esta mañana tenemos el gusto de recibirlos. En nuestro panel nos está acompañando Mabel Cadena, también está David Pablos, el señor director, está Emiliano Zurita y también está la productora Marta Núñez. Vía remota tenemos al señor Pablo Cruz, que es el productor de la película, y tenemos también a Alfonso Herrera. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Buenos días, yo soy David Pablos, director de la película El Baile de los 41, película que retrata, digamos, la famosísima redada que sucedió durante el Porfiriato, en el que encontraron al yerno de Porfirio Díaz, Ignacio Latorre, vestido de mujer, y para evitar un mayor escándalo mediático se borró su nombre de la lista, se sacó de la cárcel, pero permaneció hasta nuestros días, digamos, la leyenda, el tabú de quién fue el número 42. Mi película lo que hace es contar la historia de Ignacio Latorre y de cómo se llega a ese baile y a esa redada. Le voy a hacer la palabra primero a Mabel Cadena, que es quien interpreta a Amada Díaz. Hola, buen día, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada de que nuestra película por fin vaya a ver la luz, una película importante, necesaria para nuestros días, que toca diversos temas que no solo se contaron hace más de 100 años, sino que siguen siendo de agenda actual, importantes para cambiar, para que nos confronten, para que nos hagan reflexionar como sociedad a través de temas como el racismo, la discriminación, la homofobia y necesaria para nombrar cosas que aún no nos atrevemos a nombrar y que aún tenemos que voltear hacia otro lado porque nos cuesta mirarlas de frente, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí con mi director y mis compañeros, y gracias por estar aquí. Sé que nos acompaña también de manera remota Alfonso Herrera, quien interpreta a Ignacio Latorre. Me encantaría que él dijera unas palabras también, por favor. Pues hola, un placer estar aquí, vía remota, pero también hago eco de lo que acaba de decir Mabel. Creo que esta es una película muy necesaria, es una película que en definitiva es más que aplausible el hecho de poder tener una película así, y más en esta época, ¿no? Quiero mandarle un gran saludo a David, un gran saludo a Emiliano, a Martita, que están por allá, a Pablo, que también está vía remota, y pues nada, a todas las personas de la prensa que nos acompañen para poder conocer un poco más acerca de este proyecto. Gracias, Alfonso, un abrazote desde acá. Emiliano Zurita, que hace el personaje de Evaristo Rivas, la pareja de Ignacio Latorre. Pues decir un poquito lo mismo que han dicho mis compañeros, pero es una película que toca unos temas que parece un poco increíble que después de más de 100 años siga siendo un tema tabú y un tema tan vigente. Y hasta hoy en día tenemos la oportunidad de contar esta historia, y lo que me enorgullece mucho es que tenemos la oportunidad de contarla de esta manera, con este tipo de apoyo, con esta calidad de producción, con la calidad de guión que yo la primera vez que vi la película se me hizo algo impactante, que es una película que toma estos temas de una manera muy real y depicta lo que es algo muy bonito, muy precioso al lado de atrocidades que ocurrieron en este país. Entonces,
pues nada, estoy muy orgulloso de lo que ha creado este equipo y les quiero agradecer a todos por el gran apoyo. Gracias. Martita, por favor. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Me sumo a lo que se ha comentado aquí de la película. Creo que es una película muy necesaria todavía, desgraciadamente, a día de hoy, aunque no pareciera. Yo de mi parte pues me siento muy feliz de que ya por fin vaya a salir a la luz la película. Ha sido un gustazo volver a trabajar con David, que ya estuvimos juntos trabajando en Las Elegidas. Y eso, valoro muchísimo su talento y me parece que ha hecho una película preciosa. Y bueno, y la verdad que muy orgullosa de la labor de toda la gente que fue parte de esta película. Fue una película difícil, larga, sí, fue un proceso largo, y la verdad que el trabajo de cada una de las personas que ha sido parte, de los actores, los protagonistas y de todo el crew, es impecable, y les agradezco muchísimo toda la labor que han hecho en la película. Y bueno, y agradecerle también muchísimo a todos los coproductores, todos los que financiaron la película, que sin el apoyo de ellos pues no habría sido posible. Y por último, Pablo Cruz, nuestro productor, que está también de manera remota. Pablo. Muy buenas tardes a todos, días todavía, buenas mitad del día. David, un saludo, Abel, todos los presentes. Pues nada, todos creo que han dicho cosas importantísimas. Me uno a agradecerle a David por habernos llevado de la mano en este proceso tan hermoso, una película necesaria, latente, presente, actual, y pues ahora le toca al público que se adueñe de ella, que nos acompañe en los cines. Una apuesta difícil, pero que también brava es de Cinépolis en salir en estas épocas. Creo que el cine no puede quedarse en la televisión, el cine hay que vivirlo en las pantallas. Es una historia que merece estar en una pantalla, y yo exhorto al público a que nos acompañe a esta apuesta que tomamos todos juntos en hacer una película tan arriesgada, pero que necesita que todos seamos parte de ella y que hagamos un eco enorme. Yo quiero agradecer en especial a Cinépolis de nuevo por ser unos grandes compañeros de viaje y por tener, digamos, la valentía de hacer esta apuesta por las épocas, fechas y tiempos en los que estamos. También quiero agradecerle a Netflix por ser un gran compañero de viaje también. Muy bien, pues arrancamos ya con las preguntas. Esta pregunta es tanto para el director como para el productor. Dice, ¿cómo surge la idea de hacer una película de época como El baile de los 41, uno de los episodios más oscuros del Porfiriato sobre la comunidad LGTB? Bueno, voy a empezar yo. ¿Cómo surge la idea? Es una historia que ha permanecido en el imaginario colectivo durante muchos años. Es una historia que de alguna manera sigue siendo un tabú. Es una historia que nunca terminó de salir del todo a la luz, y me parecía que era pertinente contarla todavía hoy día. Me parece que, por un lado, y esto lo he dicho ya varias otras veces, hay una parte de nuestra sociedad hoy día que sigue pareciéndose demasiado a la del Porfiriato. Creo que para mí como director era esencial retratar a la comunidad LGBT+, desde un ángulo distinto, con otro tenor. Era importante poner esta historia en la pantalla, y además de la visibilidad, creo que esta película o esta historia, El baile de los 41, resuena hoy día de manera importante. Eso fue, digamos, el motivo principal que nos hizo querer levantar este proyecto, que fue una verdadera locura, pero bueno, Pablo podrá hablar más de cómo fue financiar y levantar esta película. Bueno, esta película fue y es una aventura difícil. Aunque no lo crean, los financieros que visitamos antes de los que están hoy en la película rechazaban la historia simplemente por el tema, por el origen. La gente tiene homofobia en nuestro país,
y cómo funciona el sistema de financiamiento a través de la ley de la 189, pues hay que convencer a un grupo de gente de marketing y de corporativos que pues pueden censurar películas como estas y no financiarlas, no que se comuniquen entre ellos para bloquearlas, pero sí existe una mentalidad que no está al día y por más que pareciera que es ridículo, pues lo es. Y nos costó mucho trabajo encontrar socios que quisieran sumarse financieramente al esfuerzo de hacer esta película y por suerte nos encontramos. Son nuestros compañeros ahora, están todos escritos ahí atrás del cartel que dice el baile de los 41 y pues de nuevo, sin ellos no hubiera sido posible hacerla aún. Todavía tenemos un camino que recorrer, el cine va a ser un determinante, creo que va a generar muchísima controversia a la hora que la gente la vea, porque creo que es una película que se quita la máscara y bueno, no la del COVID, pero sí la de la hipocresía de lo que es esta sociedad y creo que va a generar muchísimos comentarios sobre el machismo intrínseco que hay en nuestra sociedad y el closet gigantesco en el que vivimos todos. Muy bien, de parte de Ileana Salman nos hace una pregunta para los actores. Dice, ¿cuál fue el mayor reto actoral al que se enfrentaron a interpretar sus personajes en esta película? ¿Cuál no fue el reto actoral? Creo que toda la película, desde el proceso de casting que fue tan hermoso por la directora de casting Patricia Ortiz y David, fue todo un reto todo el tiempo. La producción, nuestro director, todos nos dieron las herramientas necesarias para cuidar cada mínimo detalle de nuestra película. Tomábamos clases, bueno, yo tomaba clases de bordado, de equitación, de caligrafía, bádminton, 4 meses montando en corsé. No era nada sencillo, eso fue todo un reto y que también eran detalles que no parecían importantes, pero que sumaban también a construir todo un mundo emocional de Amada, en mi caso, de corset, más kilos y kilos de ropa, más botas, más las emociones y la forma tan hermosa y particular que tiene David de habernos llevado a profundizar en nuestros personajes y en cómo los interpretábamos. Entonces, creo que el reto fue desde el día 1 que me invitaron a audicionar para esta película, hasta el último día de rodaje, que todo el tiempo teníamos que estar. Realmente había un compromiso y un amor de cada departamento por cuidar lo que estábamos haciendo y creo que ahora lo pueden ver en pantalla, ¿no? Se ve, no, todo está como tiene que estar. Sí, de mi parte, yo creo que lo mismo que lo hizo un reto es lo que hizo que me enamorara del proyecto y del personaje, porque la historia, al igual que todos los personajes, es totalmente compleja, ¿no? Los personajes tienen sus capas, ninguno es bueno ni malo, sino es pues un humano con sus virtudes y sus errores, ¿no? Y para mí era, como lo decía Mabel, esa atención a detalle que le dio todo el equipo, David, de decir, sí vale la pena tomar esas clases, sí vale la pena leer sobre el porfiriato del día a día de alguien en esa sociedad, en ese tiempo, y sí darle la importancia a los ensayos, no solo de diálogos, sino ensayos para que, especialmente yo que tuve la mayoría de mis escenas con Alfonso, era pues tomarnos el tiempo de conocernos y generar esa química, generar esa confianza que poco a poco le íbamos construyendo más y más hasta que le dio vida a estos personajes y a estas historias paralelas de amor. Entonces, yo creo que era eso, era muy difícil de hacerlo bien, pero eso es lo que generó la vida en este proyecto. Pues yo lo que puedo aportar es también un poco la poca información que existe a partir de esta historia. En nuestro caso, o en mi caso, para mí fueron muy útiles ciertos libros, como es el caso del exilio de Carlos Tello Díaz, que hay algunos
capítulos, hay algunos fragmentos donde dejan ver algunos esbozos de lo que era Ignacio de la Torre, pero bueno, partiendo del hermetismo que existe, de la información, de la poca información que existe de este capítulo, pues bueno, fue interesante como tratar de recopilar toda esa información, porque generalmente siempre se iba a la caricatura, siempre se iba hacia la ridiculización, y tratar de encontrar información que fuera más aterrizada fue todo un tema. Creo que David no me dejará mentir. Y por otro lado, la forma en como David cuenta sus historias en set no te permite que tengas que te desconcentres. Tienes que estar completamente ahí en ese momento, en conexión con tus compañeros, no solamente en el set, sino también en los ensayos. Y eso nos dio la posibilidad de, literal, estar como ya muy conectados, ya cuando estábamos en set, y eso tuvo que ver con un trabajo previo, un trabajo muy arduo. También yo lo que disfruté mucho y al mismo tiempo fue un gran reto es las escenas. Cada escena era un rompecabezas en el que todo tenía que estar perfectamente equilibrado, desde el movimiento de cámara, los movimientos que nosotros como actores teníamos que realizar, y eso tenía que ver con una sincronización y un trabajo en equipo muy pulcro. Y creo que, como dijo Mabel, creo que eso se nota. Y eso, pero fue un placer y es un privilegio haber formado parte de este proyecto. Muy bien, la siguiente pregunta es de Guillermo Estefan de Cine FX Digital. Dice, ¿cuál esperan que sea la reacción del público al ver esta película? Y ahí aunado a esto, el Heraldo de Chihuahua, Rafael Ochoa, ¿creen que pueda combatir la homofobia esta película? ¿Que pueda combatir la homofobia? ¿Sí? ¿Cuál es la reacción del público? No tengo idea. Ojalá supiera. Bueno, creo que ante todo es una película que va a generar diálogo. Para mí eso es lo más importante. Creo que eso es algo que el cine puede... Es algo, digamos, eso está dentro del alcance del cine, generar diálogo y también contar historias a partir de la empatía. Para mí siempre me gusta ver el cine como la posibilidad de ponerse en los zapatos de alguien más. Literalmente es la mente del espectador es manipulada para que entre en el punto de vista que el director decide para la historia. Entonces, no es nada más contar una historia, es ponerte en los zapatos de otra persona. Y a partir de eso, creo que esta película lo que hace es, hay una multiplicidad de puntos de vista de distintos personajes, como el de Amada Díaz, por ejemplo, como el de Alfonso Herrera, Ignacio de la Torre, o incluso por momentos algún otro miembro de la sociedad. Creo que hay un rompecabezas que es muy interesante de ver en la historia total, y a partir de ese rompecabezas se generan, digamos, distintos puntos de vista sobre varios temas que aborda la película, que lo hemos dicho, que no es nada más la homofobia, que también es el racismo, el clasismo, el machismo, y se ayuda a combatir la homofobia. Para mí, esta película representa visibilidad. Y visibilidad creo que es una forma de combatir. Creo que es una película, vaya, simplemente ver la Ciudad de México, que haya anuncios donde están Alfonso y Emiliano sin playera a punto de darse un beso. Eso es importante, eso genera visibilidad. Y creo que hay una representación en la película que es muy digna y que es importante. Lo decía hace un momento, para mí era esencial en esta película cómo voy a retratar a estos personajes, que no es desde la caricatura, que no es tampoco desde la victimización. Para mí hay una gran celebración en esta película y creo que ese es el más grande mensaje, la celebración. Y esa celebración es una forma de combatir la homofobia. Muy bien. De parte de Paola Ortiz de Estilo DF, es pregunta para todos. Dice, ¿hubo algún concepto o creencia que esta película, hacer esta película, les ayudó a aclarar o cambiar de forma de pensar? No escuché. Perdón, ¿otra vez, Iku?
si hubo algún concepto o creencia que esta película les ayudó a aclarar o cambiar. De mi parte, yo creo que es un poco lo que estaba diciendo David. Para mí era darme cuenta de los detalles que te llevan o llevan a la sociedad hacia el machismo, hacia la homofobia, el racismo. Son dándote cuenta en algo muy, muy concreto. Para mi personaje era que antes del baile, que el tema gay no salía al habla de México, pues los hombres eran mucho más afectuosos entre ellos, ¿no? Y tenían estas amistades muy afectuosas que al salir a la luz este tema del baile, creo que la gente tuvo que lidiar con el tema del tema gay y tomar partido de alguna manera. Y eso sin darte cuenta a la cultura general, como a los hombres hacen que ya no sean tan afectuosos por tal vez el temor a ser percibidos, como gays o algo así. Y era un detalle muy minucioso, digamos, pero para mí era darme cuenta de todos estos detalles que ya están en nuestra sociedad, que vienen de algo negativo, de la homofobia, del racismo, lo que sea, que antes yo no me daba cuenta al 100%, y creo que es eso. Esta película genera ese tipo de conversaciones, de decir, bueno, tal vez no te percibes como machista, pero tienes estos dejos que aprendiste, y es saber aprender de estos errores que nos dio la sociedad, ir mejorando como sociedad para que vayan desapareciendo. Siento que esa fue una lección para mí al darme cuenta de esos detalles en la película. En mi caso, yo siempre he dicho que cada personaje que he interpretado en mi carrera modifica, sin que así lo provoque yo, a mi mujer, no a la actriz. Y el baile de los 41 no es la excepción. Creo que llevó a Mabel a una reflexión profunda sobre mi autoestima, sobre mi propia valorización como mujer, la fortuna que tengo, el tener el color de piel que tengo y ser parte de esta película. Y como decía David hace rato, creo que sin duda una de las cosas más importantes de la película es la visibilización, y en todos los sentidos, ¿no? En que dos hombres se besen, en que dos mujeres se besen, en que hombres y mujeres morenos y morenas puedan verse reflejados también e identificados con un producto audiovisual mexicano, con el lenguaje cinematográfico, con el contenido que estamos produciendo. Claro que me empodera también para salir y dejar de reprimir mis emociones y mis decisiones y mi manera de ver la vida. Después del baile sí hay otra Mabel, sí hay otras ganas, sí hay otra forma de pararse en la vida y decir, esto soy como mujer, esto es lo que quiero como mujer, y estas son mis posibilidades, ¿no? Entonces, definitivamente el baile de los 41 ha impactado aquí, y estoy segura que de alguna forma a cada uno de los espectadores, de diversas maneras y en diferentes áreas de sus vidas, los va a impactar, porque nada más ver la película estéticamente, la belleza combinada con la miseria de la sociedad es sumamente confrontante, por lo menos para mí lo fue. Bueno, yo lo que puedo compartir acerca de este proyecto me hizo entender a profundidad o con más claridad este hecho histórico, que era un tema tabú, y cuando escuchabas el número 41, pues generalmente te llevaba o lleva a la sociedad a un lugar bastante gris, por así decirlo. Y me refiero a la ignorancia que existe a partir de este evento histórico.
Eso por un lado. Y por otro lado, darme cuenta lo poco que ha cambiado en nuestra sociedad. Yo recuerdo muy claramente cuando estábamos filmando una escena donde se supone que era el castillo de Chapultepec, que estábamos filmando en el Munal, y estábamos a las 2 de la mañana David y yo, y nos volteamos a ver, y David me voltea y me dice, es que no hemos cambiado. Realmente las estructuras sociales que siguen rigiendo a nuestro país siguen siendo exactamente las mismas. Y creo que esto también lo he dicho constantemente, para entender dónde estamos, para entender nuestro presente, constantemente tenemos que irnos al pasado y generar una introspección de dónde estamos. Y este es un gran ejercicio para ir al pasado y ver nuestro presente y darnos cuenta de dónde estamos. Y esto fue muy interesante. Creo que esta es una introspección y un cuestionamiento que constantemente nosotros, todos los involucrados en este proyecto, fue algo que nos hicimos, no solamente antes del rodaje, durante el rodaje e inclusive ya con el proyecto terminado. Y prácticamente eso. Y también entender que, y un poco respondiendo a la pregunta pasada, creo que el hacer una película, la finalidad es algo lúdico, que una persona se pueda sentar y disfrute de una historia. Pero por otro lado, esperemos que cuando se prendan las salas del cine y la gente salga, otra película empiece a ocurrir dentro de sus cabezas y empiecen a existir esos cuestionamientos. Y creo que eso es algo muy valioso que puede generar esta película, y ya depende de cada uno de los espectadores. Muy bien. Sobre ese tema nos pregunta Magnolia Ramírez de Excelsior Digital, en específico a Alfonso Herrera. Dice, ¿crees que la cinta funcione para concientizar a la sociedad sobre la homofobia que aún persiste, aún sabiendo que la clasificación de la película es C? Es interesante y bueno, vuelvo un poco a lo que ya había mencionado. Me llama la atención, no solamente a mí me llama mucho la atención que de repente te topas en cartelera otras historias en las cuales se muestra una violencia bastante explícita, una violencia bastante contundente, donde también hay escenas de sexo bastante contundentes y tienen una clasificación de 15 versus una película donde muestras el amor entre dos hombres, donde muestras una masculinidad contundente, y automáticamente eso nos da una clasificación C. Eso a mí me llama la atención y creo que tiene que ver por lo que hemos normalizado, por la normalización de lo que vemos en la televisión, en el cine, y creo que esto es valioso porque va a nutrir tanto al consciente como al inconsciente colectivo de nuestra sociedad, y es importante que estas imágenes puedan nutrir eso. Esta pregunta también es para Emiliano y para David Pablo. ¿Qué opinan de la clasificación C de la película? Pues lo mismo que opina Alfonso. Es algo pues interesante, como bien lo decía Alfonso, que lo que ya normalizamos como sociedad por encima de lo que en verdad solo es una muestra de amor, una muestra de afección totalmente natural, sea entre dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer, lo que sea, y eso automáticamente nos lleva a una clasificación más adulta, cuando la violencia explícita no. Es algo que nos tenemos que cuestionar, la verdad, porque es algo que ya no nos sorprende que sea así, ¿no? Decimos, claro, obviamente esta película va a tener una clasificación mayor y sí, creo que es algo que tenemos que cuestionarnos más. Sorprende. Pero bueno, regresando al tema del tabú, pues es que sigue siendo todavía un tabú ver
un cuerpo masculino desnudo en pantalla grande, sigue siendo un tabú ver a dos hombres besándose en pantalla, más insisto, y retomando la cuestión del machismo, no un cuerpo femenino. Creo que hay una gran diferencia también en esa representación. Digo, para agregar, ya para cerrar, digamos, lo que Alfonso y Emiliano ya pudieron verbalizar bastante bien. Muy bien, esta pregunta es para los actores. Dice, ¿qué los animó a participar en este proyecto? Mabel. Mabel. ¿Qué nos animó? Bueno, de entrada yo no conocía el hecho, por supuesto, pero no conocía el guión, me refiero cuando llegó a mí la audición por primera vez. Entonces yo fui a hacer la audición y sí sé que después de esa primera audición yo dije, quiero ser parte, o sea, quiero ser parte de esto. Y cuando hubo este segundo callback con Alfonso, con David, yo ya no salí diciendo quiero ser parte, pero sí dije, no sé si me quede en esta película, pero lo que acabo de vivir ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido en mi carrera como actriz, solo con una audición. Y claro que me encantaría darle vida a Amada, pero nada más lo que viví en ese callback fue una experiencia tan alucinante que ya había yo ganado algo. Entonces, al final, ser parte del baile de los 41, para mí termina siendo una experiencia redondita, donde habla de lo que vemos en pantalla, de lo que yo vi en pantalla y me conmovió y me asombró y me llenó de tanta emoción que pocas veces me ha pasado. Por eso, porque se cuidó desde el día 1 hasta el día de hoy y nunca he vivido tanta belleza a través de un proceso de creación. Yo comparto lo mismo que dijo Mabel. Es un proyecto que desde el casting sabías que tenías que ser parte de. Se ve desde el guión, desde la forma del casting. Ya después en el callback, viendo a David trabajar, conociendo lo que David ya había hecho. Es un proyecto que sabes que está contando una historia muy contundente, muy importante y lo están haciendo de la manera correcta. Y es de eso, es de esos de... Como actor no quieres ir a un casting emocionado porque te decepcionas la mayoría de las veces, pero en este no había manera. Intentabas mantener la calma y no podías porque la emoción te sobrepasaba y pues desde el primer casting ya estaba enamorado del proyecto y pues por fortuna lo pudimos hacer. Pues definitivamente era un sí. O sea, ¿quién no quiere trabajar con David Pablos? Desde mi perspectiva, yo me acuerdo que en 2016 tuve la posibilidad de ver Las Elegidas y fue una película que a mí me conmovió profundamente. Y después saber que existía la posibilidad de poderme unir a esta historia y contarla con David fue un sí inmediatamente. Y hago igual, otra vez eco de lo que acaba de decir Mabel. Creo que ese proceso de casting, no solamente para ella, sino creo que para todos los que estuvimos en ese salón, fue muy especial. Y nada más de acordarme me emociono porque nos dimos cuenta de hacia dónde íbamos y nos dimos cuenta de hacia dónde iba ese barco y entender que desde ese momento, cuando ya estábamos a punto de subirnos, era una emoción brutal. Entonces yo creo que eso. Bien, la siguiente pregunta es de Enrique López Ríos, de WCN Televisión. Dice, ¿cómo fue el proceso de investigación y documentación histórica? ¿Cuánto tiempo les llevó y quién realizó este trabajo? Y aunado a eso,
Jorge Soltero nos dice, ¿qué tan apegada a la realidad es la historia del baile de los 41? La investigación. Bueno, la investigación empieza desde el guión, en este caso con Mónica Revilla. Ella además es muy obsesiva con los detalles, entonces no nada más era entender el porfiriato y entender el contexto político, social, cultural, era ir a los detalles del día a día. Ella tenía libros en donde se explicaba cómo se organizaban los banquetes, cómo se colocaba la gente en la mesa, era ir a los detalles, cómo eran las invitaciones. Creo que Mónica era muy obsesiva y esto lo puso en el guión muy meticulosamente, los detalles. Para mí fue importante primero, sí, entrar a estudiar, entender esta época, pero después ya como director para mí era esencial el día a día, es decir, cómo viven estos personajes, cómo es un día normal para una persona de la élite porfiriana, a qué hora se levantan, se bañan o no se bañan todos los días, este tipo de cuestiones que de repente son muy básicas, pero que son importantes para mí como director. Y ya en ese proceso más, digamos, minucioso, puntual de investigación, es que empezamos a trabajar con historiadores. Se unió al grupo, digamos que nuestro historiador de cabecera fue Luis de Pablo, y en algún momento estuve en contacto también con Carlos Tello Díaz y con Ricardo Orozco, que específicamente lleva su vida entera dedicada al porfiriato. Y creo que gracias a Carlos y a Ricardo pudimos entender un poco más de quiénes eran estos personajes, porque hay muy poca información sobre Amada Díaz. Hay mucho sobre el porfiriato, hay mucho sobre Porfirio, pero poco sobre Amada, poco sobre Ignacio. Y como dijo Alfonso, el libro de Carlos Tello Díaz, El exilio, habla de manera muy puntual sobre la relación de estos personajes. Y Ricardo Orozco hizo este libro que se llama El álbum de Amada Díaz, que está escrito en primera persona y es una especie de diario de Amada durante la Revolución, pero contando desde el momento en que ella llega a vivir con su padre a la Ciudad de México y su relación con Ignacio de la Torre. Fue trabajar de la mano con historiadores, encontrar, leer, meternos a todos los archivos posibles. En mi caso también ver cine, referencias históricas, aunque fuera cine europeo, cine estadounidense, hay ciertos parámetros que para mí era importante ver. Ver pintura, escuchar música del porfiriato también. Hicimos una playlist que compartí con mis actores. Y bueno, una vez haciendo todo este trabajo de investigación tan minucioso, la respuesta es no, la película no es tan apegada a la realidad. Es decir, ficcionamos de acuerdo a nuestras necesidades dramáticas. Si eso para la escritura de guión, hay cosas que cambiamos en cuestión de fechas. No había... Yo tenía claro, esto no es un documental histórico, es una ficción que contamos a partir de un hecho real y entonces podemos jugar con la historia. Y lo mismo yo le decía a los actores, hay momentos en los que sabemos tal o cual cosa del personaje, pero si es necesario reinterpretar y cambiar, hagámoslo. Lo más importante es al final la libertad creativa y la contundencia con la que se cuenta la historia. Y si eso implica echar marcha atrás, aparte de la investigación, hagámoslo. Es que me quedé pensando, Carlos y Ricardo van a infartarse cuando vean la película. Pero bueno, es lo que es. Muy bien. Lucero Calderón de Excelsior pregunta, ¿cómo fue que decidiste utilizar más la sutilidad y que cayera mucho en las miradas de los personajes? A ver, a mí siempre me ha gustado hacer un cine más de miradas, más silencioso. Esto desde la escuela de cine. Y creo que de lo más poderoso en cine es la mirada del actor. A mí me emociona enormemente ver un close-up en pantalla grande. Y esto fue algo que trabajé mucho con los actores. Vaya, si de algo estoy contento con esta película en el proceso de preparación fue que pudimos ensayar muchísimo. Y al ensayar muchísimo, de repente veíamos que había infinidad de diálogos que no eran necesarios ya, que la acción, que la mirada determinaba ya esa entonación, esa intención. Entonces, por un lado, reducimos diálogos durante el proceso de ensayos y luego también en rodaje y luego todavía más en edición. Y
Y yo siempre busco eso, busco las maneras más contundentes, a veces decir algo no necesariamente es a través del diálogo, o cuando se dice el diálogo muchas veces la intención real es otra. En fin, las palabras juegan mucho, pero lo veo, ahora que veo la película en pantalla grande, mis momentos favoritos son esos momentos de silencio donde la cámara se acerca a ellos. Y recuerdo que era, Mabel, no me podrás contradecir, yo le decía en set, vaya, todo está en la mirada, la cámara lee el pensamiento y el menor movimiento, el menor gesto en el rostro era enorme, todo se contiene en la mirada y ya, básicamente. Esta pregunta es para Mabel. Dice José Domínguez de Bogart Magazine, dice, ¿qué papel juega la mujer en la lucha contra la homofobia? Híjole, justamente, no sé si conteste la pregunta, pero justamente cuando yo leí el guión completito, lo primero que me dije a mí misma fue, no quiero hacer una amada homofóbica, no quiero hacer una amada que rechace a su marido por descubrir que se enamoró de un hombre. No quería construir amada desde ese lugar, quería construir a una amada rota, pero por sus propias ilusiones y sus propias necesidades de vida, no por descubrir la homosexualidad en la persona que amaba, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la mujer? Pues hay mujeres que aman a otras mujeres y también tienen que esconder su amor. Pues es importantísimo el papel de la mujer. Las mujeres gays existen, ¿no? Y también son poco nombradas. Las mujeres también, creo que hay muchas que tienen últimamente he coincidido con muchas personas, madres de familia, que de pronto me dicen, oye, quiero llevar a mi hijo y a mi hija adolescente, pero es clasificación C. Y cómo la puedo ver, ¿no? Entonces, de pronto también descubro una sociedad y a mujeres y a hombres que tienen esta inquietud de empezar a acercar a través de una educación guiada a sus hijos, a empezar a romper con estos odios y cosas impuestas por una sociedad y por nuestra cultura. Que me alegra saber que sí se está moviendo algo y que sí hay una madre de familia que dice, yo quiero llevar a mi hijo a ver esa película, pero no puedo porque la clasificación es distinta. Que lo podría hacer para un hombre que lucha por sus derechos y por su derecho de amar a alguien y por su... en todo sentido, ¿no? La misma lucha que las mujeres hemos vivido hace cientos y cientos de años hasta el día de hoy, pues creo que es un papel fundamental para aparecer pronto. Muy bien. Sobre este tema, Prensa Escenario pregunta, ¿qué diferencias y cambios han encontrado en aquella época al día de hoy? Sobre las preferencias sexuales y sobre todo si consideran un acto de censura ponerle clasificación C al baile. No sé si un acto de censura como tal, pero bueno, creo que ya lo dijimos hace un momento, hay ciertos hechos que hablan por sí solos, por sí mismos, quiero decir. Y ya, no tendría más que agregar. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuál era la otra pregunta? Las diferencias que encontraron de aquella época a la actualidad, ¿o creen que sigue todo igual? Las diferencias. Bueno, a ver, claramente hay una mayor visibilidad de la comunidad LGBT+. Hay una construcción ya, digamos, como hablando específicamente de la película, hay una construcción que viene de la segunda mitad del siglo XX, de la homosexualidad, de la identidad homosexual como tal. Claro que ha habido diferencias, hay leyes que ahora tenemos que permiten la unión entre personas del mismo sexo. Sin embargo, hay muchos otros aspectos de la sociedad
actual mexicana, en donde seguimos muy anclados al porfiriato y que ahí es donde la historia de Ignacio de la Torre se vuelve vigente, cómo sigue habiendo una enorme represión, cómo sigue habiendo una gran imposibilidad de expresarse abiertamente, públicamente. El hecho de que siga siendo un tema salir del closet, vaya, no debería serlo. El hecho de que en muchos lugares, de que en México sea un país con altísimos números de crímenes de odio por homofobia y transfobia, los hechos hablan por sí solos. Hay mucho trabajo por delante y seguimos muy anclados en muchos aspectos al porfiriato, pero inevitablemente hay también avances y hay cada vez más un poco de visibilidad y cada vez un poco más, se ha ganado terreno en distintas áreas, pero falta muchísimo. Esto que menciona David, y quisiera solamente complementar algo, ya lo he mencionado en otras entrevistas, pero creo que vale la pena mencionarlo ahora. Hace 120 años, ser homosexual implicaba vivir en la clandestinidad, implicaba no vivir en libertad, implicaba probablemente en muchas ocasiones la muerte. Muchas de las personas que no tuvieron la posibilidad o las conexiones políticas o económicas para poderse librar de esta redada, acabaron en campos de trabajos forzados en la península de Yucatán, donde terminaban los enemigos de la prensa de Porfirio Díaz, y muchos de ellos acabaron en campos de trabajos forzados en Yucatán y muchos de ellos perdieron la vida. Y lo que acaba de decir David es cierto, versus la cantidad de crímenes de odio que siguen existiendo en nuestro país, pues creo que ahí está la información. Creo que nosotros podemos sacar las conclusiones. Es más que claro. Sí, han habido avances en ciertas entidades federativas, en la misma Ciudad de México, pero creo que todavía hay mucho camino por caminar. Y yo creo, ya para cerrar esto, la historia que cuenta la película del baile de los 41 se podría poner hoy día en el México actual y sigue funcionando de la misma manera. Eso es lo más impresionante. Totalmente. Sí, sí. Esta pregunta es para David, de Irving Torres, de CNT. Dice, ¿cómo encontraste el equilibrio entre el retrato histórico y la reivindicación sin caer en el panfleto y en la revisión histórica a los ojos de cómo se ven las cosas hoy en día? Bueno, me gusta esta pregunta porque a mí el panfleto, yo estoy en contra de lo discursivo en el cine. Cada vez que veo algo así, yo como espectador me volteo hacia el otro lado. Yo creo que gran parte de esta reivindicación está meramente en la representación, en la manera en la que se representan estos hombres, este grupo, estos personajes. Lo dije al inicio, para mí esta película es ante todo una celebración. Y la celebración de lo que implica, digamos, demostrar en pantalla grande el amplio abanico de masculinidades, mostrar la diversidad de ser un hombre homosexual, que no necesariamente tiene que ver con la caricatura. Y para mí, cuando retrato a estos personajes en la intimidad, y no solamente hablo de los 41, hablo de Ignacio y de Amada, también para mí un poco se trasciende la época, y eso lo hablaba mucho con mis actores. Yo les decía, sabemos cómo eran las formas, vaya, el porfiriato es la época encorsetada, más encorsetada del país en todos los sentidos. Sabemos cómo eran las formas, el peso que tenían, ¿no? las etiquetas. Pero en la intimidad esto es otra cosa, en la intimidad del ser humano es el ser humano siempre. Y entonces ahí es donde podíamos decir, vamos a romper con las formas, vamos a romper con esta forma encorsetada y podemos ser libres en el retrato de estos personajes en la intimidad. Entonces eso lo hice tanto en las escenas, digamos, de Ignacio y de Amada, como en el Club de los 41. Ahí sí fue a partir de las dinámicas que se generaba con ellos, crear este espacio. También para mí otra forma de, digamos, romper con la época es, se piensa que es una época muy cuadrada, dije encorsetada hace un momento, y yo tenía claro que a la hora de filmarlo quería hacer una película que fuera libre, que la cámara fuera como un personaje más, que se mueve entre
entre estos sets, entre las distintas escenas, como si fuera alguien curioso que va merodeando por ahí. A veces es cameraman, a veces es Steadicam, a veces es móvil, dolly, zoom, lo que sea. Pero es una cámara con mucho movimiento, es una película un tanto vertiginosa y de alguna manera para mí eso también implicaba romper con el estatismo que normalmente se piensa para películas de época. Entonces viene por todos lados, viene por el trabajo con los actores, viene con la forma en la que se filma la película. Y la música, gracias Martita. Y la música, amo el trabajo que hicieron mis compositores, Andrea Valenci y Carlo Ayllón. Con Carlo Ayllón yo había trabajado antes en todas mis películas, Las Elegidas, La Vida Después. Y Andrea se involucró al equipo porque yo quería hacer música, la idea fue, vamos a hacer música que se inspire en el romanticismo del siglo XIX, pero vamos a modernizarla, lo que significa componer bajo ciertos cánones también de nuestra época, pero tomando premisas del siglo XIX, y metimos mucho electrónico. Casi toda la música de la película es electroacústica, hay un par de piezas que son enteramente electrónicas. Y eso, creo que si vas a hacer algo de época es importante que también hable al espectador de hoy día y que no se sienta lejano. Entonces, a través de todo esto, el trabajo con actores, música, cámara, la forma en la que está filmada, digamos, se trasciende la época, sin que por eso no haya cuidado en cada uno de los detalles de los sets y del vestuario de los peinados. Pero es muy importante que esa recreación sea verosímil y no se caiga, porque de lo contrario la película entera deja de funcionar. Para David, ¿por qué decidiste trabajar con tu crew? La mayoría eran mujeres, como Kika López en vestuario, Dani Snyder en dirección de producción o arte, o Carolina Costa en iluminación. No fue una decisión consciente, pero estoy infinitamente agradecido que haya sido así. Creo que hubo un gran balance entre hombres y mujeres en este set. Con Carolina, bueno, Carolina es una gran amiga, es una gran co-creadora, coautora, es una gran fotógrafa. Siempre es un placer trabajar con ella y es alguien que se vuelve esencial, es casi como mi terapeuta en el set. Y es alguien con quien yo tengo la absoluta confianza y certeza de que si estamos haciendo algo, ella tiene una mente suficientemente juiciosa y tiene un buen gusto cinematográfico, entonces es una aliada esencial. Y Daniela Schneider, con quien había trabajado en Las Elegidas también. A mí creo que Daniela se vuelve aquí otra aliada imprescindible porque ella siempre apuesta por crear espacios distintos, por no irse por lo obvio que puede plantear una historia. A ella le debemos que la casa de Ignacio sea una casa estilo ecléctico con unas locuras anglo-japonesas que no eran tan comunes en este país en esa época. A ella le debemos que haya dicho el espacio Los 41 vamos a hacer un espacio más atemporal. Ante todo son aliadas con las que vuelvo a trabajar y con las que ya hay una relación muy importante y que con Carolina en este momento no me imagino trabajando con alguien más. Y el hecho de que viniera Kika y otras mujeres como parte del equipo fue mera coincidencia, pero creo que cada quien tenía una sensibilidad muy específica. Cada quien propuso algo que se salía de la norma. Eso es lo que yo más celebro de mis colaboradoras creativas más cercanas, que las tres se empujaron por hacer algo distinto. Para todos, ¿creen que la película supere las expectativas para la comunidad? Esa es otra pregunta que no puedo responder. Hay mucha expectativa, me queda claro, hay mucha expectativa con la película. Creo que ante todo van a ver un trabajo muy bien realizado, en todos los sentidos, técnicamente, actoralmente. Es una película con una manufactura, creo yo, bastante buena, es una película con rigor, es una película honesta, es una película que yo hice absolutamente convencido, y ya lo dije, me voy a repetir, pero no importa porque esto es algo esencial. Lo hice convencido de la necesidad de retratar
a hombres homosexuales en pantalla de una manera respetuosa y alejada de las caricaturas y del cliché. Y creo que el hacer un retrato de la diversidad en pantalla, contada desde otra arista, sin prejuicios, sin clichés, que es lo que normalmente los medios suelen hacer, es algo que, al menos hasta este momento, he visto que la comunidad ha agradecido, que se haga una película con un rigor y con una forma de contar nuestra historia que es distinta. Entonces creo que al menos eso va a quedar, y al menos eso se siente ya desde ahorita. Si va a cumplir las expectativas o no, solo que para algunos sí, para otros no. Esto es inevitable, así es el cine. Hay gente que le gusta lo que hace, gente que no le gusta, pero ante todo está el rigor con el que se hizo la película y mi visión como director de cómo quiero retratar este grupo de hombres, que es absolutamente respetuosa y creo yo importante y necesaria. Pues muchas gracias, les agradecemos a todos su participación, estamos muy contentos de tenerlos esta mañana. Recordemos, por favor, que esta película se estrena el próximo jueves 19 de noviembre, vamos a 500 salas, lo vamos a ver en todos los cines de la República Mexicana y por favor apóyenos en seguir nuestras redes, ahí vamos a estar dando detalles de las próximas actividades que vamos a tener con el baile de los 41. Que pasen muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.